de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lecturas de iniciativa de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para adicionar la fracción D al artículo 64 y reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche. Sexto, lectura, debate y votación de dictámenes correspondiente a dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, relativo a una iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo primero y adicionar el artículo 15º al decreto número 130 de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 29 de diciembre de 2016, promovida por el Ejecutivo Estatal. Séptimo, lectura y aprobación de minutas de ley. Octavo, asuntos generales. Noveno, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Solicito a los diputados y al público asistente guardar orden y compostura para continuar el desarrollo de la sesión. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputada Avilés Adriana. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputado Castillo Rosado Ernesto. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Diputada Crisanti Villarino Ana Graciela. Diputado Cruz Quevedo Silverio. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Presente. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Ileana Janet. Diputada Martínez Aguilar Andrea. Diputado Martínez Aque Carlos Enrique. Diputado Martínez Quijano Freddy. Presente. Diputado Méndez Lanz Ramón. Presente. Diputada Moreno Varona Alejandrina. Presente. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Ocaña Hernández Elia. Presente. Diputado Ortega Yiteras Manuel. Diputado Peralta May Luis Ramón. Presente. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Presente. Diputada
Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Tejocote González Guadalupe. Diputada Ushol Eda Marlene. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 35 diputados. Por lo tanto, existe quórum. Le damos la cordial bienvenida a los diputados de los diferentes estados que nos acompañan en esta novena sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 12 horas con 14 minutos del día 25 de abril del 2017, se abre la novena sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido 1. El oficio número 236-3, diagonal 17, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. 2. El oficio HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 299, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número 236-3, diagonal 17, segundo PO A L, diagonal PLEG, Chihuahua, a 16 de marzo de 2017. Presidente del Honorable Congreso del Estado de Campeche. Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 65, diagonal URG ENH 0099, diagonal 2017, por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto del Instituto Nacional de Inmigración y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realicen las diligencias pertinentes a efectos de reducir a la mitad el costo actual del permiso de internación al territorio nacional de personas extranjeras que no requieren visa, a efecto de apoyar a los mexicanos radicados en el extranjero que visiten nuevamente nuestro país. Asimismo, me permito informarle que la iniciativa que da origen al citado acuerdo, misma que fue aprobada de urgente resolución en los términos del artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se encuentra para su consulta en la página oficial del Honorable Congreso del Estado. Sin otro particular, de momento le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presidenta del Honorable Congreso del Estado. Oficio número HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 299, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 29 de marzo de 2017. Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Congreso del Estado, Campeche, con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito comunicar a usted que en la sesión pública ordinaria del Pleno Legislativo celebrada en esta propia fecha, se procedió a la elección de presidente y suplente de la mesa directiva que fungirán durante el mes de abril. Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración más distinguida,
Atentamente, presidenta de la mesa directiva, diputada Veda Leticia Gerardo Hernández. Diputada presidenta, se ha leído la correspondencia enviada. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibido correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para adicionar la fracción D al artículo 64 y reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por el Honorable Ayuntamiento del municipio de Campeche. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la propuesta de cuenta. Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Campeche, esta autoridad municipal somete a consideración la iniciativa de decreto para adicionar la fracción D al artículo 64 y reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, con la finalidad de crear la Comisión de Fomento y Difusión de Derechos Humanos, promovida por el cuarto regidor Jorge Jesús Ortega Pérez, conforme a la siguiente exposición de motivos. En el mes de junio de 2011 se realizaron reformas trascendentales en materia de derechos humanos al marco jurídico nacional, las cuales tienden al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual. Con ellas se pretende ampliar el catálogo de derechos de la sociedad mexicana y los mecanismos para su protección. A pesar de que en los últimos años se realizaron diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos colocar en un contexto prioritario a las reformas de junio del 2011 referidas en el párrafo anterior, puesto que el objetivo principal de estas últimas fue el reconocimiento a nivel constitucional de la progresividad de los derechos humanos, posicionando a México a la vanguardia en la promoción y protección de los mismos. Con dichas reformas de 2011 se le dio mejor importancia a los derechos humanos y se garantizó su ejercicio, es decir, se colocó en el centro del marco de actuación de persona mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Con esta adecuación jurídica se ratifica el compromiso que tienen todas las autoridades del país, todos sus órganos y poderes públicos con las personas que contribuyen, los ciudadanos mexicanos. Uno de los aportes más relevantes alude al aspecto de observancia obligatoria para todos los tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos, de los que el Estado mexicano sea parte, y aplicarlos siempre en lo que más favorezca a la sociedad mexicana. Otro punto importante de esta reforma histórica en materia de derechos humanos se refiere a la obligación de todas las autoridades federativas y locales, consistente en prevenir, evitar e información proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos hasta el día 9 de junio del 2016. Reparar las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior tiene como consecuencia el fortalecimiento en la protección de la dignidad de la persona, para lo cual se prevé la adecuación de la legislación nacional a los estándares internacionales. Es así que a partir de la reforma en comento se fortalece la aplicación de los principios de universalidad e interdependencia, ya que resulta importante subrayar que se estableció un catálogo de derechos que no podrán ser restringidos ni suspendidos, y tenemos como obligación ajustarnos a este marco, promoviendo y defendiendo los derechos humanos de la vida, la mujer, la integridad de la persona, la niñez, el principio de legalidad y no retroactividad. La reforma constitucional en materia de derechos humanos no es un asunto menor y responde a las exigencias de la sociedad civil, por lo que México ha estado innovando mecanismos para la protección y reparación de los daños en el tema de los derechos humanos y garantías individuales. Y nosotros como municipio, la mejor respuesta es ajustarnos a la normatividad y puntos de acuerdo de la Cámara de Senadores, Diputados, así como a los tratados internacionales de los cuales México sea parte y en los que ha habido resultados positivos en tema de la defensa y promoción de los derechos humanos. Un ejemplo:
La mujer que sufría de discriminación en el ámbito laboral ha ido generando fuerza y ganando terreno. Prueba de esto es el hecho de que en la actualidad se ha incrementado el número de mujeres en el ámbito laboral y político, y esto crea un efecto de competitividad de carácter benéfico. Es por eso que se reformó que en todas las dependencias y entidades se cambiará la palabra de equidad por igualdad, ya que estas dos palabras no son términos iguales ni sinónimos, porque la equidad no elimina la desigualdad y discriminaciones que existen en la mujer, y dejando claro que en el amparo de la ley todos somos iguales. Con la creación de esta comisión de carácter permanente en el Honorable Ayuntamiento de Campeche 2015-2018, no solo nos apegamos a la normatividad del marco constitucional, sino también estamos modernizándonos y colocándonos como un municipio a la vanguardia en la promoción y defensa de los derechos humanos y sus garantías. Sin duda alguna, con nuestra comisión se buscará garantizar el respeto, la protección y la certeza jurídica a través de un marco de colaboración y coordinación interinstitucional, evitando el abuso del poder y favoreciendo con esta comisión la defensa de los derechos de las personas que conforman la sociedad campechana. El reto es mayúsculo pero necesario. La creación de la comisión propuesta tendría un impacto positivo con la sociedad, toda vez que impulsaría la creación de conciencia sobre los derechos humanos. Es un tema que no debemos restarle, sino aumentarle importancia. Lo anterior requiere refrendar por parte de todos los organismos públicos el compromiso de cumplir sus obligaciones relativas al respeto y promoción de los derechos humanos y contribuir en el objetivo de tener un gobierno municipal más cercano a la sociedad campechana bajo el estricto apego a una visión garantista de la dignidad del ser humano. Uno de los aportes con esta comisión es que se brindarán herramientas que fomenten la disminución en la brecha interpretativa que se observa sobre la polémica jurídica de los alcances y la naturaleza de las garantías individuales, pues se robustece el sistema legalista de los derechos humanos en un sentido más integral y multidimensional. Otro de los vértices que se trabajarán mediante esta comisión será la coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche en la protección y respeto de los derechos humanos en el municipio, facilitando canales de comunicación para la celebración de convenios de colaboración que tengan por objeto un ejercicio de capacitación continua y sistemática de los servidores públicos del ayuntamiento y acciones de promoción y divulgación en las comunidades y localidades del mismo municipio, principalmente con el propósito de generar un cambio de perspectiva en la defensa de los grupos más vulnerables. Para realizar una acción concreta desde el ámbito municipal se propone la modificación de nuestro marco jurídico local. Específicamente me refiero a adicionar en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche la Comisión de Derechos Humanos para todos los honorables ayuntamientos de manera obligatoria y permanente, es decir, no solamente para el honorable ayuntamiento del municipio de Campeche, sino para todos los que conforman nuestro Estado. Lo anterior se realizará como iniciativa de modificación de la ley en comento, previa abrogación en sesión de cabildo del honorable ayuntamiento del municipio de Campeche, para que se remita al honorable Congreso del Estado. Disposiciones internacionales. Considerando que los principios generales en materia de derechos humanos han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales han ido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional. Que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, siendo México parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala en su artículo primero que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
En este mismo sentido, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de conformidad con el artículo 2, cada Estado parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto. Disposiciones nacionales. En materia de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 1 que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México y los del Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. De igual manera, determina que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En su tercer párrafo establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Disposiciones estatales. En este contexto, la Constitución Política del Estado de Campeche señala en su artículo 6 que, además de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe sobre derechos garantizados para toda persona que se encuentre en territorio nacional, las que estén en territorio campechano gozarán de los demás derechos humanos que la presente Constitución reconoce y garantiza en su ejercicio, así como los que surjan de los convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano y de las leyes que emite el Congreso de la Unión emanadas de la Carta Federal. Específicamente, para las autoridades, determina en el párrafo 3 el artículo 89 que, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establece la ley. Que con fundamento en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche, el derecho de iniciar leyes o decretos compete: 1. Al gobernador del Estado; 2. A los diputados del Congreso del Estado; 3. A los ayuntamientos en asuntos del ramo municipal. Se presenta este proyecto de decreto. Atentamente, ingeniero Edgar Román Hernández Hernández, presidente municipal de Campeche; licenciado Jesús Antonio Quiñones Loesa, secretario del Honorable Ayuntamiento de Campeche. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de fortalecimiento municipal para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativo a una iniciativa para reformar el párrafo primero del artículo 1 y adicionar el artículo 15 al decreto número 130 de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 29 de diciembre de 2016, promovida por el Ejecutivo Estatal. Cuarto secretario, procede a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente 379, diagonal 62ª, diagonal 04, diagonal 17. Asunto: iniciativa para reformar el párrafo del artículo 1 y adicionar el artículo 15 al decreto 130, expedido por la 62ª legislatura
del Congreso del Estado de Campeche, promovente, Gobernador del Estado. Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. Vistas las constancias que integran el expediente número 379, diagonal 62ª, diagonal 04, diagonal 17, formado con motivo de una iniciativa de decreto para reformar el párrafo primero del artículo primero y adicionar el artículo 15º al decreto 130 de la 62ª legislatura promovida por el Gobernador del Estado, para su estudio y en caso de aprobación, promoción procedida de las siguientes antecedentes. Primero, que el día 18 de abril del año en curso, el Ejecutivo Estatal presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa la iniciativa en comento. Segundo, que dicha promoción se dio lectura en la sesión ordinaria con fecha 21 de abril de 2017, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su análisis y dictamen correspondiente. En consecuencia, este cuerpo colegiado procede a emitir el presente resolutivo al tenor de los siguientes considerandos: que en ejercicio de las atribuciones que otorgan la fracción cuarta y quinta bis del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, este Congreso Estatal debe declararse y se declara facultado para conocer el caso. Dos, que el promovente es el Gobernador del Estado, quien se encuentra facultado para instar el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Campeche. Tercera, que una vez iniciado su estudio de la iniciativa que nos ocupa, se advierte que propone reformar el párrafo primero del artículo primero y adicionar el artículo 15º al decreto número 130, que fuera expedido por la 62ª legislatura del Congreso del Estado y publicado en el periódico oficial del Estado el 29 de diciembre del 2016. Que el mencionado decreto tuvo como objeto otorgar autorización al Ejecutivo del Estado para llevar a cabo operaciones a través de financiamientos bancarios y o bursátiles y afectar ingresos propios derivados de concesiones federales, así como derechos y ingresos derivados de las participaciones federales que le corresponden al Estado de Campeche, conforme a la legislación aplicable, como fuente de pago y o garantía de obligaciones y además operaciones autorizadas, todo ello con la finalidad de ser destinados a la construcción del nuevo puente de la unidad para mantener comunicada la isla de Carmen con el territorio continental. Quinto, que esta nueva promoción tiene como propósito atender requerimientos reglamentarios adicionales de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de perfeccionar la inscripción de la obligación que contrate nuestra entidad federativa ante el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. Lo anterior en virtud de que el reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios señala que para la inscripción del Registro Público Único de Financiamiento contratos a un plazo mayor de un año, el solicitante autorizado deberá proporcionar los requisitos que establece el artículo 25 del citado reglamento, especialmente el señalado en la fracción segunda del inciso F, que a la letra dice que se autorizó por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura local y previo análisis del destino y capacidad de pago. Para el primer caso se deberá adjuntar el documento emitido por la legislatura local mediante el cual se acredita el quórum y el sentido de la votación. Sexto, razón por la que quienes dictaminan la iniciativa de referencia se pronuncian a favor de su aprobación, pues dichas reformas y adiciones al decreto 130 de la 62ª legislatura permitirán transparentar y confirmar que se cumplen los requisitos exigidos en la fracción octava del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, el inciso F de la fracción 2 del artículo 25 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, así como de lo dispuesto en la Ley de Obligaciones de Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y de los municipios. Por lo anteriormente expuesto y fundado ante la Comisión de Puntos Constitucionales, Control Interno de Convencionalidad, se estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, después de la revisión conducente, se incluye que es procedente reformar el párrafo primero del artículo primero y adicionar el artículo 15º al decreto número 130 de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche,
Segundo, en consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Así lo dictaminan la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche a los 24 días del mes de abril del año 2017. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, presidenta. Diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, secretario. Diputado Julio Alberto Sansores Sansores, primer vocal. Diputado Manuel Alberto Ortega Yitera, segundo vocal. Y diputado Manuel Carlos Enrique Martínez Aque, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea inscribirse en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidium. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Rosario Gamboa, a favor. Freddy Martínez Quijano, a favor. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 34 votos a favor, 1 voto en contra. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, proceda a elaborar la minuta de decreto correspondientes y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes.
Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos los trabajos de este periodo el día martes 2 de mayo de 2017 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta novena sesión, siendo las 12 horas con 44 minutos del día 25 de abril del año 2017. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes. Buenas tardes, presidenta.